Bueno, muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva edición y último encuentro de Puentes con el Mundo. En esta oportunidad vamos a hablar del capítulo de Marruecos. Bueno, a lo largo de este año hemos desarrollado en forma conjunta con la Cancillería y las distintas representaciones argentinas en el exterior estos encuentros que para nosotros han sido una gran oportunidad para tomar contacto con oportunidades de negocios, contacto con nuestros funcionarios en el exterior. Hemos tenido una muy buena repercusión por parte de las empresas y bueno, y nuevamente como siempre les agradecemos a la Cancillería por darnos la oportunidad de trabajar en conjunto en esta actividad. Como les comentaba al principio, vamos a hablar del mercado de Marruecos. Es nuestro último encuentro bajo Puentes con el Mundo. Llegamos, los contamos, Pablo, Sebastián, fueron 20 este año, mucho más de lo que habíamos imaginado. Y bueno, y en esta oportunidad vamos a contar con las palabras de bienvenida de Pablo Sívori, subsecretario de Promoción del Comercio y Inversiones de la Cancillería Argentina. Luego, con las palabras de Raúl Ignacio Guastavino, embajador argentino en Marruecos, con respecto a las oportunidades comerciales y acceso al mercado. Juan Luis Cura, jefe de la sección económica y comercial y de la sección consular de la Embajada Argentina en Marruecos. Y por último, la experiencia de negocios, Roberto Funes, director de negocios para África, Medio Oriente y Europa Oriental de Biocidus S.A. Les agradecemos nuevamente a todos los panelistas, a los participantes, y le paso la palabra a Pablo. Muchas gracias. Buenos días, Emma. Perdón. Y muy buenos días a todos los participantes de este seminario y un saludo muy especial a nuestros funcionarios en el exterior, a nuestro embajador y a nuestro agregado comercial y por supuesto a Roberto Funes por un agradecimiento especial por brindarnos su experiencia y sus conocimientos sobre realizar negocios con Marruecos. Como bien planteaba Emma, este es por este año el último capítulo de Puentes al Mundo. Una serie de seminarios o webinars, como se les llama ahora, que fueron 20 total y fueron cerca de unas 4.000, no les voy a llamar empresas, cerca de 4.000 participantes, porque participaron empresas, participaron cámaras de comercio, digo, una amplia gama de participantes que entendemos enriquece la información y los resultados que estos seminarios generan. Y como siempre planteo, estos seminarios responden a una política de trabajo, una línea de trabajo que nos hemos planteado en esta subsecretaría que tiene que ver con impulsar una mayor presencia de productos en el mundo de la Argentina. Y cuando me refiero a una mayor presencia de productos es porque la Argentina, a partir de los commodities, ha logrado incrementar su presencia en muchos mercados del mundo. Hoy la Argentina tiene presencia en más de 150 mercados mundiales. Ahora, en la mayoría de ellos los hace a partir de los commodities. Y el gran desafío que tenemos como país y nosotros como responsabilidad de funcionarios públicos es lograr que en todos esos mercados donde la Argentina tiene presencia, el portafolio de empresas y de productos argentinos presentes se amplíe. Y lo más importante o el punto fundamental para lograr eso, al menos de nuestra óptica, es que el empresariado argentino conozca de esos mercados, conozca cuáles son las oportunidades, cómo son las formas de hacer negocios y que fundamentalmente sepa que tiene en esta Cancillería y en nuestras embajadas una plataforma de servicios y un apoyo permanente para lograr avanzar en primera instancia en conocer esos mercados y en una segunda instancia en tomar contacto con el mundo empresario del mercado destino y en tercera instancia para que le facilitemos y lo ayudemos a hacer negocios. Ese es el principal o la principal función de esta subsecretaría, la Subsecretaría de Promoción del Comercio y la Inversión. Entonces, entendemos que el proceso de exportación, como bien lo dije, es un proceso, no es un hecho, no es llego y vendo. Es un proceso que implica primero conocer, saber de usos y costumbres, conocer cuál es la regulación, las formas de ingreso, contra quién competimos, quiénes son los actores, luego empezar una instancia
de diálogo con los actores empresariales del mercado de destino y finalmente empezar a generar un negocio. Todo ese proceso es en el cual desde esta subsecretaría y nuestras embajadas y grados comerciales los queremos acompañar. Por eso el año próximo vamos a continuar con estos seminarios de Puentes al Mundo. Inclusive estamos pensando que a partir de la experiencia de este año y el trabajo realizado con el Consejo Público-Privado de Promoción de Exportaciones, tengamos una nueva edición en la cual pensemos en la oportunidad de que en el marco de los seminarios se generen misiones comerciales o posibles rondas de negocios. Entendemos que hemos madurado estos mercados en términos de conocimientos y que nos queda ahora hacer un análisis de quienes han participado, volver a contactarlos para ver qué posibilidades hay de seguir avanzando y obviamente trabajar fuertemente en ese camino, en que nuestras empresas se sientan acompañadas, conozcan la información y puedan generar negocios. Así que tan solo a los que hoy nos acompañan, agradecerles porque nos acompañan. Obviamente le haremos llegar invitación a estas 4.000 participantes que han participado de Puentes al Mundo, si tenemos la convicción de que es un gran instrumento que en el marco de una pandemia nociva para el mundo nos ha permitido seguir en contacto y poder evolucionar en términos de la política de promoción de exportaciones. Así que no me quiero extender más, vuelvo a agradecer a todos, a Emma, a vos fundamentalmente y a través tuyo a la Fundación, y quedamos nuevamente, como siempre planteo, a disposición de todos y cada uno de los participantes de este seminario y de los que han participado para seguir trabajando en la promoción de los productos argentinos en el mundo. Muchas gracias, Emma. Bueno, Pablo, muchas gracias a vos. También queremos hacer extensiva el agradecimiento a la Cancillería, a vos en particular, a tu equipo, tanto desde la Fundación como desde el banco, porque, bueno, esto lo construimos juntos y también valoramos mucho la oportunidad que nos dieron, y esto no es porque lo diga público, pero realmente nos sentimos muy cómodos, queda grabado y no tenemos ningún problema de decirlo, muy cómodos trabajando con ustedes. Así que, bueno, le damos la palabra al embajador Raúl Guastavino, embajador argentino en Marruecos. Embajador. Buenos días a todas y a todos ahí, buenas tardes para nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad para presentar las posibilidades que se abren a los empresarios argentinos acá en Marruecos. Muchas gracias a la Fundación ICBC, muchas gracias a la Cancillería, porque va liderando este movimiento. Acá hay muchas cosas para comentar, pero bueno, hay problemas de tiempo y trataré de ser breve e ir directamente a lo más destacado y quedar a disposición desde la embajada para cualquier consulta que surja a posteriori. A ver, Marruecos se caracteriza por una estabilidad política y económica superior a la de otros países de la región. Durante los últimos años ha alcanzado tasas de medias de crecimiento aceptables en el contexto regional, con una media cercana al 4%. Cabe destacar el rol del Magreb, que es el oeste del Islam, como puerta de entrada para África. En ese sentido, Marruecos es estratégico por su infraestructura moderna, su cercanía con Europa y su acceso al resto de África, acceso a vuelos directos al resto de África. Si bien he mencionado antes la estabilidad económica marroquí, 2019 no fue un año bueno. El crecimiento del producto, según el Banco Central de acá, había sido del 2,7%. Incluso antes de la crisis del COVID, ya las estimaciones para este año 2020 apuntaban a un crecimiento moderado, debido a las malas perspectivas de la campaña agrícola. Ya va a hablar de esto más adelante el agregado comercial. En julio de este año, ya en pandemia, el Banco Central de Marruecos prevé una contracción del producto del 6,3% y ahora ya se estima que podría llegar hasta el 7,6%. Marruecos sufre mucho la pandemia. Marruecos depende en gran medida del turismo externo para su ingreso de divisas, con las cuales comprar hidrocarburos, que no tiene, que no produce. Así que hay que entender que si bien la caída de los precios del petróleo favorece, la falta de entrada de divisas por el turismo lo perjudica notablemente a este país. Bueno, desde el punto de vista estructural, el crecimiento del país sigue condicionado por factores externos,
cuestiones climatológicas son centrales. Este es un país en el que el 40% de la población activa trabaja en el campo, aun cuando el producto no alcanza el 15%, el producto agrícola. Y la coyuntura europea no lo ayuda tampoco, porque obviamente al caer por culpa del COVID la economía europea, también cae el comercio, y es el principal socio comercial de Marruecos y deja de comprarle muchos productos, ¿no es cierto? En otro ámbito, podemos hablar que el clima de negocios de Marruecos es original respecto del resto de África, en el sentido de que ocupa un puesto relevante. Es el puesto 75 sobre 140 países en el Global Competitiveness Index del World Economic Forum, y el puesto 53 entre 190 países en el Doing Business. Estas posiciones no están nada mal para países del África. En cuanto al intercambio bilateral con la Argentina, que quede claro que nuestro intercambio es superavitario, ampliamente superavitario. Argentina es el mayor proveedor de Marruecos desde Latinoamérica, más que Brasil, más que México, más que cualquiera de los demás países. En 2019 ellos importaron por 781 millones de dólares de la Argentina, en 2018 habían sido solo 421 millones, esto se explica por la mala cosecha que tuvieron en 2019, a lo que ya hice referencia antes. Nuestro país importa desde Marruecos en el orden de los 200 millones de dólares año, y el 90% de esas importaciones son fosfatos, fertilizantes para nuestro agro. De la balanza comercial argentino-marroquí se destaca no solamente el saldo superavitario para nuestro país, sino también una alta concentración del comercio. Ya se hizo alusión anterior, lo hizo el secretario Sibori, en torno a unos pocos productos básicos que son, en este caso para Marruecos, maíz, aceite de soja, salvado de trigo, aceite de maíz, habas de soja, porotos, y muy poco más. A veces hay, no sé, caballos de polo y cosas así. La única línea, si se quiere, con valor agregado, no la voy a referir yo, es la de los productos farmacéuticos. Hay expertos en la mesa, por suerte, y se va a poder hablar de ello más adelante. Pero el resto son commodities, ¿sí? Bueno, hay un gran desconocimiento de los productos argentinos acá en Marruecos. No se conocen, no se ven. Uno va a cualquier góndola, incluso los supermercados más modernos, más europeos, como Carrefour, que está instalado acá, no hay un solo producto argentino. Sería deseable entonces una presencia más activa, más directa y sostenida de nuestros exportadores, a fin de hacer conocer qué podemos traerles y cómo mejorar su canasta de abastecimiento, ¿no? También se hizo referencia antes, tenemos que promover y desarrollar intercambios comerciales, no solo de nuevos productos, sino también explorar oportunidades mediante acercamientos directos entre los operadores económicos. Tenemos que hacer misiones comerciales, tan pronto la pandemia lo permita. Acá hay muy buenas ferias sectoriales que deberíamos estar presentes y ser más activos en ellas. Tenemos que hacer mayor acercamiento entre las cámaras, la embajada está a disposición para esto, las asociaciones profesionales también, los bancos y bueno, los organismos de promoción del comercio exterior que ya están trabajando. Para terminar, querría decir algunas cositas para que se tenga bien claro. Marruecos posee una cantidad innumerable de acuerdos de libre comercio, con arancel cero, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Turquía, entre otros. Que quede claro que a nosotros sí se nos aplican aranceles porque la propuesta de acuerdo Mercosur-Marruecos no avanza. El acuerdo de libre comercio de Mercosur-Marruecos no avanza. Está detenida más que nada al lado marroquí en este momento. Ellos son muy críticos del último acuerdo de libre comercio que hicieron, que es con Turquía, y realmente hay en este momento una resistencia a avanzar aquí con ese tipo de acuerdos, lo cual nos deja en una situación de desventaja, pero ya Juan Cura se va a referir a esto. Hay que tener en cuenta que está prohibida la importación de productos OGM, genéticamente modificados, prohibida. No, ni hablar de tratar de entrar por ahí porque no hay modo. Y finalmente, los productos de origen animal siempre deben contar con certificación halal. Ahí para cerrar, final. Hay que tener muy en cuenta la psicología local. Hay que animarse a pensar en esquemas asociativos y a generar confianza de manera personal antes de empezar a hablar de negocios concretos. No hay otra manera que venir acá para poder hacer esos negocios.
Muchas gracias y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, embajador, por sus palabras. Como en casos anteriores, siempre destacamos la importancia de la colaboración de las representaciones argentinas en estos países un poco más exóticos y distantes para nosotros, y agradecemos que ponga la embajada a disposición de los empresarios argentinos y también de todas aquellas empresas que tengan consultas puntuales, que creo que a partir de estos eventos empiezan a surgir, y es mucha información. También hay mucha, a veces, desconocimiento, ¿no? O ignorancia de la evolución que van teniendo estos países. Así que, bueno, es muy útil toda la información que ustedes nos puedan brindar. Y también aprovechamos para decirle a los participantes, también como usted comentaba al principio, el tiempo que tenemos para estos eventos es limitado, por eso muchas veces sabemos que hay mucha información que no se puede dar, entonces siempre que pasamos los contactos tanto de la embajada como de los participantes, y también está a disposición el sector de Q&A en la sección inferior de la pantalla para hacer preguntas, y también el chat. Así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por sus palabras, embajador, y le damos la palabra a Juan Luis Cura, jefe de la sección económica y comercial y de la sección consular de la Embajada Argentina en Marruecos. Juan. Muchas gracias, Emma. Para nosotros es un gran placer estar formando parte de estos ciclos organizados por la Fundación ICBC y la Cancillería Argentina. Y en este capítulo en particular, que es sobre Marruecos, yo me voy a concentrar en datos generales de la economía de Marruecos, su estructura económica, y luego pasar a las oportunidades comerciales. Así que voy a compartir pantalla, así empezamos la presentación, que es mucha información y voy a tratar de hacerlo lo más ameno posible para que no resulte tedioso. Primero vamos a comenzar con tratar de poner en el mapa a Marruecos. El Reino de Marruecos se sitúa en el noroeste del continente africano. Solo 20 kilómetros lo separan de Europa por el estrecho de Gibraltar. Tiene una superficie de 446.000 kilómetros cuadrados aproximadamente y 710.000 kilómetros cuadrados si se incluye el territorio del Sahara Occidental bajo control de Marruecos. Las fronteras terrestres están delimitadas por Argelia en el este, Mauritania en el sur, y en el sur también está la zona del Sahara, que es reclamada por Marruecos y contestada por el Frente Polisario. Al norte también tenemos fronteras terrestres con España por los enclaves de Ceuta y Melilla. En cuanto a su frontera marítima, tenemos el Mediterráneo en el norte y el Atlántico en el oeste. Esta frontera marítima se extiende sobre 3.400 kilómetros, lo cual hace verdaderamente extenso, y por eso es que sus recursos pesqueros son tan ricos. Marruecos es un Estado soberano, definido en su constitución como una monarquía constitucional, democrática, parlamentaria y social. El actual monarca es Mohamed VI, sucedió a su padre, Hassan II, el 23 de julio de 1999. Tenemos dos capitales. Por un lado, la capital política, donde se encuentran las sedes del gobierno, donde se encuentra nuestra embajada también, y por el otro lado, una capital económica comercial que es la ciudad de Casablanca, la muy famosa ciudad de Casablanca, que de hecho también es la ciudad más poblada de Marruecos. Los idiomas oficiales son el árabe clásico y el bereber, y los no oficiales son el darija, que es un dialecto marroquí, el francés, que cabe destacar que la enseñanza superior se imparte en esta lengua, y el español, principalmente en el norte del país. Marruecos finalizó el año 2018 con una población cercana a los 36 millones de habitantes. Y su religión es el Islam sunita, que lo practica el 98% de la población. En cuanto a infraestructura, Marruecos se clasificó en 2018 como el primer país de África por la calidad de su infraestructura, según el informe de competitividad global, y número 17 en el mundo por el índice de conectividad marítima que es desarrollado por la OTAN. El gasto de infraestructura de transporte representa el 15% de la inversión pública anual, y es invertido principalmente en los sectores vitales de transporte, que son las carreteras, autopistas, puertos y ferrocarriles. Siendo un poco más de detalle sobre esto, tenemos en ferrocarriles una extensión de 2.120 kilómetros que se articulan
en dos ejes. El eje norte-sur, que conecta las ciudades de Tánger, Rabat, Casablanca, Marrakech y Agadez, y el eje oriental que conecta las ciudades de Casablanca, Fez y Oujda. Los puertos, tenemos 40 puertos repartidos en ese doble litoral al que hice referencia antes, y el 95% de las mercaderías marroquíes pasan por esos puertos. Quiero destacar el puerto de Tánger Med. Es un centro logístico global ubicado en el estrecho de Gibraltar y conectado con 186 puertos globales. Tánger Med es una plataforma industrial para más de 900 empresas y que genera un volumen de negocio anual de 7.300 millones de euros en diversos sectores como el sector automotriz, aeronáutica, logística, textiles y comercio, por nombrar algunos. En cuanto a su conectividad aérea, Marruecos dispone de 15 aeropuertos que están abiertos al tráfico internacional de mercaderías, de los cuales debemos destacar el aeropuerto de Mohammed V en la ciudad de Casablanca. Este aeropuerto concentra el 43,2% del tráfico, seguido por Marrakech un 23%, Agadir 8,5%, Fez 5% y Tánger 5%. En cuanto a la infraestructura energética, el embajador ya adelantó algo. Marruecos es un país altamente dependiente de las importaciones de energía, siendo el principal país árabe importador de petróleo. En efecto, más del 93% de su demanda de energía primaria se cubre a través de importaciones. Respecto a energías alternativas, Marruecos pretende diversificar su producción a través de estaciones solares y eólicas y tiene como objetivo estratégico cubrir el 52% de sus necesidades energéticas para el año 2030 con energías renovables. Actualmente, esas energías renovables se producen un 11,2% de energía eólica y un 6,5% de energía solar. Pasando a los principales indicadores económicos de Marruecos, como ya se ha señalado, es un país que se caracteriza por una estabilidad económica y política que durante los últimos años ha alcanzado tasas medias de crecimiento que, si bien fluctúan dependiendo de su campaña agrícola, estar cercana al 4%. No obstante, en los últimos años sí se evidenció una caída con un 4,1% en el 2007, 3% en el 2008 y un 2,7% en el 2019, y la contracción que ya señaló el embajador al inicio. La economía marroquí se caracteriza por una dualidad. Tenemos sectores tradicionales, tanto en el ámbito agrícola como de servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde se van abriendo paso sectores más punteros. Esto es el producto del trabajo de deslocalización industrial y de la atracción de inversión extranjera directa. Podemos decir que estructuralmente Marruecos es vulnerable a tres factores que frenan su crecimiento: la dependencia de la agricultura, las subvenciones a los productos de consumo, especialmente los productos energéticos y el precio del petróleo, y la incidencia de la coyuntura europea, como ya se señaló, que es el principal socio marroquí. Se estima que la suma de las exportaciones marroquíes, los ingresos por turismo, las remesas de migrantes y los flujos de inversión extranjera directa provenientes de la Unión Europea se corresponden con un 40% del PBI. Ya esto evidencia la importancia que tiene el mercado de la Unión Europea para Marruecos. En este cuadro, bueno, encontramos los principales datos económicos, están expresados en euros, y de su lectura, bueno, evidencia una economía estable, un PBI que en el 2019 fue de 109.000 millones de euros, una inflación controlada entre un 0,7 y un 1% en los últimos 3 años, una tasa de desempleo que perforó el 10% en 2019, alcanzando el 9,4%, exportaciones por 21.000 millones de euros, importaciones por 38.000 millones, y un tipo de cambio relativamente estable de 9,6 para el dólar, aunque en los últimos meses se evidenció una apreciación del dirham respecto del dólar, y un 10,7 respecto del euro. En cuanto a la distribución de la renta, podemos mencionar que se estima que la renta per cápita en 2019 ha sido de 9.235, según el Fondo Monetario Internacional. En lo que se refiere a la concentración de consumo, el 20% de los hogares más ricos realizan el 47% de los gastos totales. En términos del índice de desarrollo humano, que es elaborado por el Banco Mundial, Marruecos tenía un índice de 0,676 en 2018,
que lo situaba en el puesto 121 de 189 países. Por último, en lo que respecta al índice Gini, que es elaborado también por el Banco Mundial y que mide la equidad de la distribución de la renta nacional en un país, para Marruecos fue de 0,388 en 2014 y es la última cifra que tenemos disponible. Voy a pasar ahora a hablar un poco de los sectores de la economía en Marruecos. En cuanto a la composición del PBI, según los datos del Alto Comisariado del Plan de Marruecos, en 2018 un 13,9% procede del sector primario, 29,4% del sector secundario y un 56,7% del sector terciario. Cabe señalar la importancia que tiene en la economía de Marruecos el sector informal. Se calcula que el sector informal, excluyendo la agricultura, afecta al 60% de las actividades en el comercio, 29,3% en la construcción y 13,3% en la industria, y 6,4% en los servicios. Concentrándonos en el sector primario, como dijimos, el peso del sector agrícola en relación al PBI Marruecos es del 14% aproximadamente, que puede fluctuar uno más o menos en función de las condiciones climáticas de ese año. Da empleo al 40% de la población activa total, con 4 millones de empleos, y tiene un papel destacado en los intercambios comerciales exteriores. Junto con la agroindustria y la pesca, el sector agroalimentario, agricultura e industria derivada, es el segundo sector exportador y representa el 20% en valor de las exportaciones marroquíes. La superficie agrícola útil representa solo un 12,2% de la extensión total del país. Las principales exportaciones agrícolas marroquíes se concentran en 3 tipos de productos: los cítricos, la sandía y los frutos rojos. La exportación de frutas supone un 44% y hortalizas un 56%. En los últimos años, el gobierno de Marruecos ha trabajado en el marco de un plan que se llamó Maroc Verd, que fue desde el 2008 hasta el 2020, en tratar de diversificar y modernizar la producción agrícola, aumentando la superficie de irrigación e introduciendo el riego gota por gota. No obstante, y a pesar de esos esfuerzos, este sector presenta todavía una productividad muy baja, incluso en las zonas irrigadas. Se estima que los rendimientos agrícolas se sitúan entre un 30 y un 7% de los rendimientos potenciales para la mayoría de los cultivos, incluidos los irrigados. En cuanto a la ganadería, contribuye con un 30% al PBI agrícola y ocupa el 20% de la población de Marruecos rural. Prácticamente Marruecos tiene una autosuficiencia alimentaria en relación con la producción de carne roja, blanca, huevos y un 95% para la leche. El sector de la producción de carne roja está en continuo crecimiento producto de la mejora genética realizada y por el incremento del consumo interno de este tipo de carnes. Cabe señalar que la carne es un sector altamente protegido, más adelante vamos a decir los derechos de importación, pero superan el 200%. En cuanto al sector pesquero, contribuye entre un 2 y un 3% al PBI, genera 700.000 empleos, entre directos e indirectos. Y Marruecos figura como el primer productor de pescado en África y 25º a nivel mundial. El sector pesquero se caracteriza por una apertura cada vez mayor, que se hace patente a través de la creación de sociedades mixtas, tanto en lo que se refiere a la pesca extractiva como a la industria conservera, de congelación, etc. El sector secundario, bueno, tenemos una estructura del sector industrial en Marruecos que refleja todavía, en parte, los efectos de una política industrial postcolonialista de sustitución de importaciones por producción local y una elevada protección frente a la competencia internacional. No obstante, la apertura de la economía que vivenció Marruecos estos últimos años lo obligó de alguna manera a realizar gradualmente un proceso de reconversión y reestructuración industrial. El sector secundario representó el 29% del PBI, como lo mencioné en el 2019. Tenemos industria un 17,8%, construcción 6,6%, agua y energía 2,86% y minería un 2,62%. Se caracteriza principalmente por su alta concentración geográfica y sectorial. Casi el 40% de los establecimientos industriales se localizan en Casablanca y en torno a Casablanca, que es lo que se conoce como Gran Casablanca. Sigue en importancia la región de Tánger y Tetuán, y con mucho menor peso la región de Rabat y Fez.
Cabe destacar que el comienzo de la producción automotriz de la fábrica Renault en 2012, que está en Tanger-Med, supuso un fuerte espaldarazo para todo lo que es el desarrollo de la industria automotriz en Marruecos. Y con ella la industria auxiliar, incluida material eléctrico y electrónico, y esto es un objetivo prioritario para el gobierno de Marruecos. Además, también se abrió la factoría de PSA, que es Peugeot, en Quinetra, en el verano del 2019, el año pasado, lo que implicó un aumento significativo del peso que tiene el sector automotriz en las exportaciones marroquíes. De hecho, en el 2018 fue por quinto año consecutivo el primer sector exportador delante de fosfatos. Y hablando de fosfatos, que está dentro del sector minero de la economía de Marruecos, es esencial para la economía marroquí, representa el 3,2% del total del PBI, y Marruecos es el principal exportador de fosfatos del mundo, siendo poseedor de las 3/4 partes de las reservas mundiales, que estamos hablando de 5.700 millones de toneladas aproximadamente. En cuanto al sector terciario y de servicios, todavía bastante protegido, representa el 56% del PBI y tiene un crecimiento anual promedio en el periodo 2008 a 2017 de un 3,3%. El turismo, como bien lo señaló el embajador, es muy importante y representa el 6-7% del PBI, genera 532.000 empleos directos, y es el principal proveedor de las divisas para Marruecos. Por su parte, el sector del transporte representa entre un 4 y un 4,5% del total del PBI, emplea 500.000 personas, y Marruecos se encuentra actualmente conectado con 51 países y 113 aeropuertos internacionales con conexiones regulares directas, con lo que pretende consolidarse como un referente en el norte de África. En lo que hace al sector de comercio, representa aproximadamente el 9% del PBI, y debemos destacar que la cadena de distribución se está trabajando para modernizarla, pero todavía no podríamos catalogarla como poseedora de una estructura moderna. Voy a hablar de esto que es bastante complejo y tratamos de hacerlo lo más simple posible, que es el sistema arancelario de Marruecos. Desde febrero del 2001 solo existen 4 derechos base para el cálculo de los derechos de importación, que van desde un mínimo del 2,5% a un máximo del 40%, salvo aquellos productos que son objeto de un acuerdo preferencial por acuerdos de libre comercio que tienen aranceles del 0%. También hay otras excepciones que generalmente se aplican para para productos agrícolas y manufacturados localmente, llegándose a derechos máximos del 200%, como comenté, por ejemplo, para la industria cárnica, ovina y bovina. En cuanto a los derechos, además de los derechos de importación, hay que sumar el pago de un impuesto singular al IVA, que es el TVA, cuyo arancel es del 20%, y la tasa para fiscal a la importación, que es del 0,25% ad valorem. Brevemente vamos a hablar de los canales de distribución, que es importante para poder poner los productos argentinos en las góndolas de los supermercados marroquíes. Destacamos que en Marruecos la distribución ha experimentado una importante evolución en los últimos años debido al cambio de los hábitos de consumo de la población, la mejora en el nivel de vida y la apertura económica del país, además de que están presentes nuevos mecanismos de pago. En la distribución comercial en Marruecos están presentes todos los formatos comerciales, pudiendo estimarse en unos 720.000 los puntos de venta repartidos en todo el país. Para mencionar las principales cadenas de distribución, tenemos el grupo Marjan Acima, que es el principal operador en la gran distribución de Marruecos, con el 52% de la participación en el mercado. El grupo Label B, Carrefour, es el segundo operador de supermercados y tiene un 30% de la cuota del mercado. Y por último, BIM, que es una cadena turca de supermercados de descuento, está presente en Marruecos desde el 2008 y ha tenido un crecimiento exponencial. Para graficarlo en números, a principios del 2016 contaba con 279 tiendas y a finales del 2017, 6.765 tiendas.
Cuando hablamos de los intercambios comerciales, tenemos que destacar que Marruecos viene registrando incremento en los últimos 10 años, fruto del creciente desarrollo industrial del país y de las sucesivas rebajas arancelarias, producto de los acuerdos comerciales que ha firmado el país con otros países y regiones. Los principales países de origen de las importaciones marroquíes son España, Francia, China, Estados Unidos, Italia, Turquía, Alemania, Portugal, Rusia y Arabia Saudita, entre otros. Como bien mencionó el embajador, Marruecos tiene acuerdos de libre comercio con la Unión Europea, Estados Unidos, Emiratos Árabes y Turquía, entre otros. Las principales debilidades que podríamos señalar del comercio exterior marroquí, y que ya lo hemos de alguna manera adelantado, es la alta dependencia energética, el fuerte peso de los fosfatos y la dependencia del mercado europeo. En cuanto a los fosfatos, tenemos que destacar que en los últimos 5 años el sector automotriz lo ha desplazado del primer lugar y esto permitió una diversificación de la base exportable de Marruecos. En cuanto a los principales productos exportados por Marruecos, debemos destacar una dinámica exportadora de los sectores automotriz, agroindustria y aeronáutica en 2019, y las principales exportaciones de 2014 hasta el 2018 incluido, está constituida por automóviles y sus componentes, fosfatos y derivados, productos agrícolas y alimentarios, productos textiles, la industria farmacéutica, aeronáutica y electrónica. Críticos y productos del mar se encuentran entre los productos alimentarios más exportados por Marruecos. Los principales productos importados por Marruecos son productos industriales, derivados energéticos y cereales, excepto en aquellos años en los cuales su cosecha es excepcional, como fue en el 2018, y en contraposición a la cosecha del 2019. Enfocándonos en los intercambios entre Marruecos y Argentina, como ya señaló el embajador, no me voy a detener mucho en esto, se destaca una alta concentración en unos pocos productos básicos, granos, aceites vegetales y langostinos congelados, aunque voy a hacer un paréntesis en este último ítem. Excepcionalmente en 2019 se registró una gran importación de langostinos congelados. Tenemos un superávit con Marruecos en torno a los 327 millones de dólares, y nosotros, por parte de Marruecos, importamos un 99%, o sea, nuestras importaciones se limitan a fosfatos, que representan el 99% de nuestras importaciones. Ahora sí, vamos a pasar a las oportunidades comerciales, más bien algunas oportunidades comerciales que queremos destacar desde la embajada. Existe un potencial considerable para la maquinaria agrícola en Marruecos, que está caracterizada por una producción poco mecanizada. Vuelvo a repetir que la agricultura representa un 14% del PBI, 21% de las exportaciones y da empleo al 40% de la población. Durante el 2019, las exportaciones del sector agrícola han batido un récord, se incrementaron un 9% respecto al 2018 y en comparación al 2010 creció un 57% en volumen de exportación. Estas cifras no hacen más que ilustrar la importancia del sector para el país, que se puede caracterizar como una industria tractora de otros ámbitos económicos. Adicionalmente, podemos entender que este incremento de las exportaciones agroalimentarias no puede llevarse a cabo sin un trabajo de producción en los campos, lo cual representa una buena oportunidad para todo el sector de equipamiento agrícola argentino para situarse como proveedor de maquinaria agrícola en Marruecos. Una de las características que crea esta oportunidad es el hecho que los bienes de equipo, en especial la maquinaria, corresponden al primer sector de importación por parte de Marruecos. En cuanto al sector de equipamiento agrícola, en 2019 Marruecos importó por un total de 319 millones de dólares de maquinaria agrícola. Voy a decir las partidas para todos aquellos que están presentes en esta conferencia y que tienen la nomenclatura en la cabeza. Para otros va a sonar chino. Las posiciones arancelarias son 84.32, 84.33, 36, 37, 87.01 y 87.16. La partida más relevante es la de tractores, que es la 87.01. Representa en torno al 74% del valor total de las importaciones de Marruecos en lo que respecta a maquinaria agrícola.
Los principales países de origen de las importaciones son Francia, Alemania, Italia y Suecia. Las tasas y aranceles, tenemos derechos de importación del 2,5%, el TVA, que es el IVA, del 20%. El principal canal de distribución quedaría configurado de la siguiente manera: fabricante extranjero, importador, delegación regional o mayorista y el agricultor marroquí. La embajada ha detectado oportunidad específica para maquinaria para la producción de la papa, la cebolla y la zanahoria. Hay algo que tenemos que destacar, que es la característica de las plantaciones marroquíes. Son reducidas, no son plantaciones que tienen las extensiones que conocemos en la Argentina. Por eso la maquinaria tiene que estar adaptada a menores extensiones, para que pueda ser aplicada y sea de utilidad para el agricultor marroquí. También otra información muy importante que queremos dar es que el gobierno de Marruecos ha implementado planes de ayuda para material industrial y agrícola a través de lo que se conoce como el Fondo para el Desarrollo Agrícola. Aproximadamente, anualmente cuenta con 270 millones de dólares disponibles este fondo, y mediante la homologación de la maquinaria agrícola, tecnologías para el uso eficiente del agua, de la energía, de los cultivos, almacenamiento de granos, entre otros, estas son susceptibles de contar con una subvención por parte del gobierno de Marruecos para su compra por parte de particulares marroquíes. Estas subvenciones van desde el 30 hasta el 80%. La homologación se realiza ante diferentes organismos públicos dependiendo del producto o servicio. El proceso de homologación es muy complejo, intervienen muchos entes. Esto se puede hacer de manera particular por las empresas, por ejemplo ante el Ministerio de Agricultura de Marruecos, o bien a través de la contratación de empresas o consultoras que se dedican a realizar este tipo de gestiones ante las autoridades marroquíes. Otra oportunidad comercial que queremos destacar se da en el ámbito de los agroalimentos. El sector de la alimentación en Marruecos es un mercado en expansión con una creciente renta per cápita y poder adquisitivo de la clase media. Una paulatina occidentalización de los gustos que lleva a una mayor demanda de productos foráneos y una progresiva modernización de los canales de distribución que facilita el acceso a una mayor variedad de alimentos de importación y conduce a un mercado más marquista y equilibrado en términos de precio y calidad. Se aprecia asimismo un importante peso de la alimentación en la canasta familiar de los hogares en Marruecos, que alcanza hasta el 45% del presupuesto familiar, y una evolución positiva de la venta de alimentos, tanto envasados como frescos, en el mercado local. Del análisis de la demanda podemos observar un mercado compuesto por 35 millones de personas, con un perfil demográfico eminentemente joven. No obstante, la distribución de la riqueza de la renta es muy desigual, y podemos distinguir entre dos grupos de consumidores bien diferenciados. Un primer segmento, compuesto por el 15% de la población, urbana en su mayoría, que cuenta con un poder adquisitivo medio y alto, y un 85%, la mayor parte, con un poder adquisitivo medio y bajo. Pasando a las oportunidades que queremos destacar, tenemos por un lado que el Reino de Marruecos ha decidido prorrogar, en principio, hasta el 31 del 12 del 2020, la suspensión arancelaria que pesaba sobre el trigo blando, sus derivados, leguminosas, que era equivalente al 35%. Su prolongación, más allá del 31 del 12 del 2020, está siendo analizada por las autoridades locales. Otro producto que queremos destacar es el de las hamburguesas. Como mencionamos, generalmente los aranceles de importación aplicables a carnes de animales de la especie bovina, sea fresca, refrigerada o congelada, es superior al 254%, lo que prácticamente hace imposible la importación de la carne desde la Argentina hacia el mercado marroquí. Sin embargo, para la carne picada o hamburguesa de la especie bovina, los derechos de importación caen drásticamente al 10%, con una tasa para fiscal del 0,25 y un IVA del 20%, lo que nos permite ser competitivos en este nicho de mercado. Requiere certificación halal. Todo lo que son productos de origen animal tienen este requisito. En Marruecos, para graficar esta oportunidad, la importación de hamburguesas en los últimos 10 años pasó de 3,8 millones en 2008 a 14 millones en 2019. Los principales países que exportan a Marruecos son España, Polonia y Francia. Argentina tuvo una participación marginal el año pasado con $25.000 exportados en hamburguesas.
Por último, vamos a destacar los nuggets de pollo. Si bien Marruecos cubre en un 100% sus necesidades de ave de corral, los nuggets de pollo representan un producto paralelo que genera gran interés para los supermercados, mayoristas y restaurantes por su bajo arancel y gran demanda por parte de los consumidores locales. Los derechos de importación también son del 10%, con la tasa parafiscal del 0,25 y un IVA del 20%. En 2019, Marruecos importó nuggets de pollo por 14 millones de dólares, y los principales países que exportaron a Marruecos son Brasil, Alemania, Polonia y Francia. La siguiente oportunidad comercial que se va a dedicar Roberto Funes, el director de nuevos negocios de Biocidus, es para la industria farmacéutica, así que eso yo no lo voy a tocar. Quiero agradecer a todos por haberme escuchado y prestado atención. Repetir que estamos a su entera disposición, dejamos aquí nuestros correos para que nos contacten ante cualquier inquietud, ya sea de esto que hablamos hoy o otra que tengan. Compartimos nuestras redes sociales y lo que quiero destacar es la página de Argentina TradeNet. En sus buscadores de internet ponen Argentina TradeNet, les va a salir la página de la Cancillería, que es todo eso que figura allí, que van a tener información no solo mucho más amplia y profunda de lo que yo hablé hoy, de Marruecos, sino también de todas las representaciones argentinas en el exterior. Van a encontrar informes específicos, perfiles comerciales, oportunidades de negocio, barreras comerciales, etc. Así que si no están registrados y no la utilizan, los invito a hacerlo. Muchísimas gracias, Juan, por la información, súper interesante. Bueno, nosotros siempre también le proponemos a las empresas que ingresen a la página de Argentina TradeNet, y en muchos casos cuando enviamos la información, la presentación que ustedes nos envían, y después unos días después subimos el link del video también en la página de la Cancillería, también le mandamos información que surge del portal, así que lo utilizamos mucho porque hay muchos datos, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por la presentación. Le vamos a pasar hay algunas preguntas, le vamos a pasar la palabra a Roberto, y después, bueno, con Sebastián seguramente vamos a tomar algunas de las preguntas y algunas consultas que surgen a partir de los datos que brindó tanto el embajador como Juan. Roberto. Ya, aquí estoy. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Es un placer, un honor muy grande realizar nuestro aporte y apoyar estas iniciativas de Cancillería y de la Fundación. Sabemos de la importancia de contar con el apoyo de ustedes para poder abrir nuevos mercados. En alguna otra presentación compartía que el apoyo desde las embajadas, como en el caso de la Embajada de Marruecos, es indispensable. Es una opción que recomiendo a todos los empresarios. Acaban de ver la presentación que hizo Juan y los lineamientos generales que compartió el embajador. Es un apoyo realmente muy importante para poder desarrollar negocios. Los negocios que se pueden hacer en Marruecos son negocios de largo plazo. Es una economía dinámica, como acaban de ver, la cantidad de acuerdos comerciales que tienen lo muestra claramente. Hay una expansión muy importante. Y me atrevo a decir que es el mercado que ofrece la mejor oportunidad para hacer un desembarco en África. Por el dinamismo del mercado, por las oportunidades que ofrece, por la cercanía con Europa, por la conexión con otros mercados. Pero me permito decirles un par de palabras de Biocidus para darles referencias a quienes no tengan información previa sobre nuestra compañía. Biocidus es una compañía que empezó allá por los 80, relacionada con un grupo farmacéutico local de Argentina, y se desarrollaron medicamentos que hoy día se llaman biosimilares, medicamentos biológicos para enfermedades críticas. Era una revolución que empezaba por los 80 y que Argentina puede acreditar, como en otras áreas, el hecho de ser pionero y de tener grandes capacidades en ese campo. Hay otras compañías en Argentina que también tienen su oferta de productos biológicos. Y ustedes saben, los medicamentos en Argentina hay una industria muy importante, con muy buen desarrollo de mercado y que nos da oportunidades claras para desarrollar oportunidades tanto en Marruecos como en otros mercados de la región. En el caso de Biocidus empezamos a exportar como muchas compañías, inicialmente en Latinoamérica. Actualmente estamos presentes desde México hasta Argentina en todos los mercados de la región.
Hemos empezado también, estamos presentes en Asia, en Sudeste de Asia, en Asia Central, en Medio Oriente, en Europa Oriental, y desde hace 15 años estamos presentes en el norte de África, en Argelia, Túnez, Marruecos, y actualmente hemos expandido nuestra presencia también a otros mercados de África. Hoy estamos llegando a casi 20 mercados y planeamos llegar a aproximadamente 30 de los 54 mercados de África lo antes posible. Tengo personalmente la oportunidad de haber estado en aproximadamente la mitad de los países de África, y hay muchas oportunidades para Argentina, no limitadas a la industria farmacéutica, no limitadas a medicamentos, claramente agropecuarios, por supuesto, pero tenemos muchas oportunidades de negocios. Hay un mercado en amplio crecimiento que necesita productos, que necesitan know-how y productos como los que Argentina puede ofrecer. Sin duda, estas oportunidades que estamos discutiendo en estos espacios son muy importantes, tómelas en cuenta porque realmente nos ofrecen chances de crecimiento, y para Argentina es una extraordinaria oportunidad. Respecto a Marruecos, podemos decir que empezamos allá por el 2006, empezamos a registrar productos. Ustedes saben, registrar productos en industria farmacéutica lleva su tiempo. En general el tiempo no es menor a un año. En el caso de Marruecos está el compromiso de las autoridades de hacerlo en ese tiempo. El registro de productos, luego podemos ir en detalle, o particularmente luego si hay alguna consulta puntual, pero requiere tener un dossier STD, están alineados con lineamientos de la WHO, también siguen lineamientos de EMA y de FDA, por supuesto, pero son registros que se consiguen. Hay un mercado en gran crecimiento para la industria farmacéutica. Hay espacio para productos genéricos, hay espacio para productos de marca, y hay necesidad de darle acceso a la población. Hay un creciente sistema de seguridad social que busca brindar cobertura para la población. Bueno, ahora todo con el tema pandemia tiene especial relevancia toda esta situación, pero desde hace tiempo que Marruecos trata, a través de compras directas del Ministerio de Salud y a través de diferentes esquemas de reintegros de la seguridad social, de esquemas diversos, de brindar acceso para su población. El mercado crece mucho, hay una gran cantidad de empresas locales, hay aproximadamente 50 laboratorios locales. Los más importantes son bastante conocidos en la región, como Sotema, Coopers. Hay muchos laboratorios que están disponibles para hacer todo tipo de alianzas. El registro de productos en Marruecos requiere que el registro lo lleve adelante un laboratorio local, y esto supone entonces que el partner que desarrollen o contacten para hacer negocios es un partner que tienen que conocer muy bien, porque el hecho de empezar un registro y luego desarrollar negocios con un partner es una especie de casamiento. Así que más que nunca la recomendación de invertir tiempo, recorrer el país. Es un país muy seguro, es muy amigable, la gente es muy atenta, están muy acostumbrados al intercambio con gente del exterior, ni hablar el intercambio que tienen con España y la afinidad entonces que supone también el contacto con Argentina. El idioma español no es un idioma extraño, sino que es un idioma que lo reconocen con facilidad. El intercambio entre Marruecos y España es muy importante. Es fácil acceder al mercado. Les recomiendo mucho que inviertan tiempo en ir a Marruecos para recorrer, para ver las posibilidades de negocios, para conocer gente, para invertir tiempo con ellos. Es muy importante para la cultura de Marruecos este espacio que uno dedica a conocerse, a compartir una comida, a hablar de la familia, a hablar de fútbol, de lo que fuera. Hay que crear lazos porque por delante hay una relación de muchos años luego. Hay que pensar que cuando uno va a Marruecos hay diferentes puntos para acceder. Cuando uno habla de negocios, el lugar es Casablanca. Incluso para la industria farmacéutica, casi todas las plantas farmacéuticas y principales compañías están en Casablanca. Es el lugar de referencia, como el San Pablo de Marruecos. Pero luego los negocios requieren registros, procedimientos, trámites diversos. Rabat es la referencia, es la capital administrativa, y ahí están las sedes del Ministerio de Salud, de lugares donde se definen licitaciones, nuestra propia embajada, por supuesto. Y es distinto que ir a Marrakech. Marrakech es para turismo, Casablanca es para negocios, y Rabat es indispensable para llevar adelante todos los emprendimientos que uno pueda hacer y demás. Se habló mucho del impulso que hay en la fabricación local en Marruecos. Es así. De hecho, para los productos farmacéuticos hay esquemas de incentivo, no tan marcados como los que uno encuentra en lugares como Argelia o Túnez, pero están. Por ejemplo, si hay un producto local, los productos importados no se renueva el registro de su vencimiento. Entonces hay mecanismos de incentivo para que estos productos, para que haya la mayor cantidad posible de productos locales. Hay incentivos como los que se mencionaron en Tánger, no solo para la industria automotriz, también para establecer bases en Tánger
por ejemplo, para temas logísticos, ¿no? Marruecos se presenta como una puerta de entrada para África y ciertamente lo es para buena parte de lo que se llama French África. Cuando uno habla de África francesa es porque reconoce que hay más de 20 países de África donde se habla francés, y esta afinidad cultural le da muchas oportunidades a Marruecos. Marruecos quiere aprovechar el espacio que sigue teniendo en buena medida Francia a través de las conexiones directas desde los aeropuertos de Francia con los países de lo que eran parte de la África francesa. Marruecos ofrece hoy a través de Royal del Maroc acceso directo a estos mercados, y para nosotros la experiencia es estar vendiendo en Marruecos, estar vendiendo en licitaciones públicas, también inscribir nuestros productos para la venta al mercado privado, de los esquemas reintegros que supone para los pacientes, pero luego también es a partir de relación con compañías de Marruecos alcanzar diferentes mercados de África francesa, mercados como Costa de Marfil, Gabón, Benín, Togo, mercados que por ahí por volumen no tienen tanta demanda, pero manejados desde Marruecos nos brindan oportunidades de hacer una operación comercial ampliada, no limitada a Marruecos. Hay que saber cuando uno desarrolla negocios en países de África francesa, empezando por Marruecos, que todo el tema de la burocracia, de los papeles, de los sellos, de las cartas, todas estas formalidades que hoy en un mundo tan online, electrónico, uno puede dejar de lado, quizás en Argentina, aquí son muy importantes. Entonces, cada documento que se hace tiene que tener sellos, debe estar debidamente firmado y demás. Cuando uno envía facturas, hay una cantidad de cosas que hacen la cultura que uno las incorpora a partir de estar presente. Es difícil hacer negocios en estos mercados si uno no viene con cierta regularidad. No es para un manejo online, una charla alguna vez, firmar un contrato y luego que todo va en automático. No, hay que cultivar la relación, y hasta recomiendo, cuando establezcan una relación a largo plazo, invitar a vuestros partners de Marruecos a Argentina, y con la ayuda de la embajada, por supuesto, porque la embajada os ayudará a gestionar las visas que requieren los visitantes, pero es una oportunidad de estrechar vínculos y de generar lazos que son muy útiles para el largo plazo. El apoyo de la embajada es, como les decía antes, indispensable, y la verdad que es un placer. He estado varias veces en la embajada de Rabat, y hay gente, bueno, Hind y el equipo liderado ahora por el embajador Guastavino, que está a disposición, sé que están a disposición y que nos ayudan en todas las problemáticas y desafíos, en conseguir una reunión y en todas las cuestiones que hay que llevar adelante para poder avanzar con el registro de productos y desarrollar negocios. En el caso de los medicamentos, hay que ir a Rabat, hay que hablar con las autoridades, hay una organización que es como el ANMAT, de PM, que hay que visitar, mostrar qué documentos tienen los dossiers de los productos, y hay mucha apertura, hay ganas de desarrollar oportunidades, de desarrollar los negocios, apoyan a las compañías que tienen inquietudes en llegar al mercado marroquí. Por supuesto, todo el mundo va a ofrecerles incentivos para que den un paso de fabricación local también. Recomiendo fuertemente hacer el avance con los intentos de Marruecos. Hay que tener en cuenta cuestiones como los temas de cobranzas. Es un país que también afronta ciertas dificultades con los flujos de divisas, como se explicó muy bien hace un rato, y entonces hay que tomar recaudos cuando se establecen relaciones comerciales basadas en cartas de crédito, por ejemplo, para asegurarse los flujos de recaudación. En cualquier caso, cuando se establecen contratos, una recomendación particular que para el caso de Marruecos es que hay una corte hispano-marroquí. Ustedes saben, cuando uno firma contratos a largo plazo para diferentes negocios, que pueden incluir proyectos de infraestructura o esto de medicamentos también, una de las previsiones que uno pone en un contrato tiene que ver con los arbitrajes o cómo se resuelven las disputas y las diferencias. Como en Marruecos y España tienen un desarrollo de negocios tan profundo, tan importante y tan relevante en los últimos años, han desarrollado una corte hispano-marroquí que tiene un mecanismo muy rápido de solución de controversias. Así que recomiendo que lo analicen y lo tengan en cuenta frente a la posibilidad de incorporar estas previsiones para el caso de en algún momento tener alguna situación que resolver. Luego, en la relación con Marruecos, tienen que saber que es uno de los, creo que el único reino en África, y un reino pequeño también en el sur de África. Esto que explicaba muy bien de cómo es el sistema político, pero hay aprecio por el rey. Es una cuestión sensible lo que se mencionaba sobre la situación del Sahara, así que son cuestiones que uno tiene que tratar con el respeto del caso para no herir susceptibilidades, y sobre todo cuando está construyendo una relación a largo plazo donde el otro también espera el reconocimiento de sus particularidades, su cultura y su forma de entender las situaciones. Pero vuelvo a recomendar Marruecos como puerta de entrada a África, creo que es el lugar ideal.
por el dinamismo del mercado, por la vocación de hacer negocios, porque están buscando, por lo menos en la industria farmacéutica y creo que también en otras áreas, un desarrollo como el que ya tiene Argentina en la industria farmacéutica. Hay posibilidades ciertas para productos de Argentina, hay que invertir tiempo y sin duda, de vuelta, reafirmo lo de apoyarse mucho en la excelente disposición y servicio que ofrece la Embajada y Cancillerías de Argentina también. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias por haberte sumado también a este encuentro. Realmente la información es por demás interesante. Y el otro tema también es las vivencias, ¿no? Las experiencias que compartiste a lo largo de tu charla. No sé, Sebastián, si querés hacer algún comentario, alguna de las preguntas que surgieron. Sí, Emma, gracias por la oportunidad. Bueno, agradecerle a Roberto y a la embajada por las presentaciones y a Roberto particularmente por su tiempo. Hay dos consultas, son muy específicas, no sé, Juan, si podremos responderla ahora, pero las trasladamos. Una tiene que ver con producción de acero, si se produce acero en Marruecos o existe la industria siderúrgica. Y la otra tiene que ver con implantes dentales, si existen oportunidades. Me parece que son demasiadas focalizadas, pero no sé, Juan, si quieres comentar algo al respecto. Puedo comentar brevemente y en términos generales. Respecto del acero, Marruecos tiene 9 sitios que son productores de acero, centralizados mayormente en Casablanca y Gran Casablanca. Tiene una capacidad instalada de 5,5 millones de toneladas en láminas de acero y 2,8 millones de toneladas en acero, y produce 1,6 millones de toneladas actualmente e importa 500.000 toneladas de acero. Eso, bueno, respecto a nivel general, ¿no? del sector del acero. Después, si hay alguna posición arancelaria, nos la envían por correo electrónico y podemos investigar en profundidad eso. Lo mismo para los implantes. Sí, lo que puedo adelantar es que todo lo que son las materias primas para fabricar implantes dentales de alta calidad son importados por Marruecos. Todos los productos ortodónticos son muy demandados, y en Marruecos hay un gran interés por lo que es Invisalign. Calculo que quien hizo la pregunta va a estar mucho más familiarizado que yo de lo que se trata, pero para que más o menos tengan un panorama, insisto, nos pueden contactar por correo electrónico con la posición arancelaria, y eso nos permite a nosotros poder tener información un poco más precisa, exportaciones, importaciones, posibles importadores, etc. Gracias, Juan, excelente, espectacular. Roberto, particularmente en la industria farmacéutica, ¿cuáles son, si se quieren, los 2 o 3 lineamientos que ustedes ven como gran oportunidad en ese mercado? Porque, como bien comentábamos, cuando nos tocó el norte de África, ustedes han estado sistemáticamente presentando o se han prestado a comentar su experiencia. Y si ves algunas barreras que el Estado argentino debería ayudar para que el empresariado se posicione mejor en ese sector. Mira, a ver, productos oncológicos que Argentina produce y produce bien, son una gran alternativa. Quizás los productos de consumo general de medicamentos, nos enfrentamos con la competencia de India y es difícil llegar a ofrecer ese nivel de precios. Sin duda la oferta logística desde Argentina es un desafío, porque hay que encontrar volúmenes que luego justifiquen enviar los productos en barco para encontrar una ecuación de costos razonable. Ustedes saben, los costos logísticos están creciendo mucho en el mundo, e incluso para medicamentos se agrega la problemática del control de temperatura para ciertos medicamentos, que agrega costos adicionales. Así que esto es algo que hay que tener en cuenta. Roberto, Sí. y con respecto a eso, ¿existe la posibilidad, se analiza la alternativa de decir, bueno, traslado, localizo parte de la producción, ya que, bueno, todo el entramado productivo en Marruecos también está sufriendo un cambio notable? Sí, sin duda es una alternativa y lo promueve Marruecos particularmente, ofrece posibilidades para hacerlo y es algo que asegura negocios en el largo plazo. Como decía hace un rato,
uno puede registrar un producto, empezar a vender, pero luego sabe que si alguien decide dar un paso productivo local, luego ese jugador se queda con el mercado porque al vencimiento de los registros farmacéuticos a los 5 años ya no se pueden renovar. Así que es una decisión para dar. Por supuesto que hay que hacer un camino. Hay que pensar que los negocios en mercados como este son de largo plazo. Primero hay que conseguir un registro. Antes que eso hay que visitar varios candidatos, encontrar con quién hay afinidad desde el punto de vista del portfolio de productos, quién nos da confianza para hacer esta relación de largo plazo que supone es casi un matrimonio, porque uno firma acuerdos que no son por una transacción. Lo hace por varios años, lo que implica el proceso de registro, un registro que queda a nombre de la otra parte y que entonces supone invertir tiempo en eso y luego sí hacer una hoja de ruta para decir a largo plazo, más temprano que tarde, dar un paso de localización para asegurar esa base de negocios. Y luego saber que quizás con ese partner se puedan desarrollar oportunidades incluso fuera de Marruecos, por lo que contaba antes del África francesa. ¿Y existe del lado argentino del Estado argentino, aparte de todo esto que venimos comentando, el rol de las embajadas, la promoción de las exportaciones, alguna particularidad que pudiera cambiar el posicionamiento del sector farmacéutico argentino? Como Marruecos tiene desafíos en los temas financieros, facilitar o desarrollar puentes a través de bancos. Hay un sistema bancario desarrollado en Marruecos y establecer algún puente entre entidades bancarias puede ayudar a armar instrumentos financieros que faciliten las operaciones. Porque uno no puede hacer operaciones a crédito simple en Marruecos porque va a tener dificultades para cobrar y hay atrasos en la cadena de pagos, como también se verifica en general en cualquier operación en donde interviene la seguridad social en el mundo por las lógicas del proceso. Así que quizás de los bancos se puede ayudar, desde el gobierno este tipo de iniciativas ayudan, particularmente a diferencia por ahí de otros mercados donde hay situaciones más puntuales. Creo que este tipo de iniciativas como las que estamos discutiendo hoy serían suficientes. Por supuesto que el tema misiones ayuda y mucho, y aquellos acuerdos que se han discutido en el pasado y que todavía tienen un camino para recorrer para completar acuerdos de colaboración entre las agencias farmacéuticas y demás, serían de mucha utilidad, ¿no? Ustedes saben que un desafío siempre es el registro de productos en las farmacéuticas lleva tiempo, los acuerdos que se hagan en ese sentido están más que bien, hay un know-how muy importante de la ANMAT que sería bueno poder capitalizar y que eso nos abra puertas en el mundo. Ustedes saben, cuando uno va a registrar se encuentra con que Estados Unidos, Europa, Japón registran en forma automática. En Argentina tenemos que demostrar que el producto es nuevo, es bueno y que está bien hecho, y entonces si esto ahorramos tiempo con algún acuerdo entre las agencias farmacéuticas sería de mucha utilidad. Sí, en eso rescatar que siempre la ANMAT goza de mucho prestigio afuera, es un organismo respetado y eso facilita algunas veces que los propios países quieran intercambiar este tipo de prácticas que nosotros tenemos ya instaladas o internalizadas. Roberto, nuevamente, sí. No, incluso en ese sentido, en algún momento hemos explorado alternativas de entrenamiento, ¿no? Cuando hay productos, siendo Argentina productor de este tipo de medicamentos, se pueden ofrecer entrenamiento para las autoridades para que vean en vivo e indirecto en la Argentina con nuestros funcionarios y en los lugares donde se fabrican, y esto puede dar mucha confianza y puede facilitar el desarrollo puede acelerar procesos de registro de productos y demás. Nos puede dar una competitividad adicional muy interesante. Roberto, muchísimas gracias por tu participación y un lujo tenerte con nosotros. Gracias. Querido embajador Raúl Guastavino, voy a usar de nuestra confianza para hacerle una consulta respecto a algo que me interesó muchísimo que usted planteó, ¿no? Todo ese entramado de acuerdos de libre comercio del cual dispone Marruecos, ¿cómo podríamos potenciar desde Argentina el vínculo para utilizar esa plataforma, sobre todo de cara al mercado europeo que está ahí enfrente, ¿no? Bueno, yo también dije que está generando una cierta resistencia actualmente toda esta tendencia que hubo en Marruecos a los acuerdos de libre comercio. Particularmente están muy críticos, y sobre todo los sectores empresarios marroquíes, respecto del acuerdo que tuvieron con Turquía. Si se quiere, Turquía es comparable con la Argentina o con el Mercosur, digamos, porque sin ser un país central es un país que tiene su desarrollo y que tiene sus factores de competencia, de competitividad bien marcados. Además tiene la facilidad de pertenecer a un espacio geopolítico que es el mismo.
Pero aún así, pese a eso, hay fuertes críticas y yo veo muy difícil que Marruecos avance en el corto o mediano plazo en nuevos acuerdos, entre ellos el que tenemos planteados nosotros. De modo tal que hay que buscar maneras sin acuerdo de libre comercio. Y para eso va a haber que buscar los nichos que Juan ya estuvo marcando algunos, y seguramente irán apareciendo otros en función de las necesidades y la evolución de los gustos y de la demanda del consumidor marroquí. Claro. Es muy dinámico y hay que estar muy atentos y es lo que estamos trabajando desde la embajada, tratar de detectar por dónde se les puede entrar. Por ejemplo, por decir algo, estamos trabajando yerba mate. Juan, si querés agregar algo, no es fácil el tema, pero hay una posibilidad de llegar por ahí. Y quien dice yerba mate dice té, y este es un país que toma té todo el día, a toda hora. ¿Por qué no té argentino? Pero no, hoy por hoy el té viene de China, básicamente. Pero bueno, hay que buscar nichos, como para todo. Y la dinámica del cambio de gustos es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Muy interesante, embajador. No sé si quiere agregar algunas palabras de cierre, y agradecerle nuevamente. Mirá, por su tiempo. realmente me voy habiendo aprendido un montón. Lo que dijo Roberto, las explicaciones y detalles que dio Juan sobre algunos aspectos, particularmente el de la siderúrgica, que yo no lo tenía claro. Yo solo sabía, digamos, la noticia del día, que es que están peleando por mantener ciertos derechos antidumping que tienen, pero los números que dio Juan son muy claros. Tienen una industria siderúrgica que la van a defender, la van a seguir defendiendo, pero eso no quiere decir que no encontremos nichos. Este país no produce petróleo, no van a ser tubos sin costura seguramente, pero alguna otra cosa, alguna otra especie que tengamos, habría que verlo. Y finalmente creo que la iniciativa del ICBC, de la Fundación, es francamente fantástica y cuenten con nosotros para tratar de seguir estableciendo estos puentes con Marruecos en este caso. Muchas gracias. Gracias, embajador, gracias por su tiempo y a su equipo, a Juan particularmente. Querida Emma, estamos llegando al final, bueno, un año intenso y con mucha actividad, pero creo que hemos dado la tecla, como se dice, ¿no? Porque hemos podido intercambiar con nuestras embajadas, a quienes les agradecemos, más de 15 países con sus representaciones y sus equipos, poniendo, esto es lo que ofrece la tecnología, ¿no? Poner la embajada al servicio del exportador argentino de una forma muy ágil y sobre todo poder federalizar el comercio exterior, que es uno de los desafíos que tenemos pendientes. Creo que ahí hemos podido, y la gente que ha participado ha respondido en ese sentido, ¿no? Más de 4.000 asistentes en todos estos 20 capítulos nos marcan que es importante que nuestras embajadas den a conocer la información. Esto que decía el subsecretario del proceso exportador es claramente lo que tenemos que hacer. Esto es una carrera de largo aliento, una maratón, no es un sprint de 100 metros. Generalmente tengo ya unos cuantos años y uno lo que veía eran procesos espasmódicos, ¿no? Bueno, ahora vamos a salir todos a exportar y después todos dejamos la exportación de lado por estas condiciones que por ahí son un poco cambiantes en nuestra macro. Entonces, una de las cuestiones que creo que debemos dejar planteados acá es que el esfuerzo exportador es un esfuerzo sistemático y a largo plazo que requiere de mucha inversión, mucho tiempo, y que probablemente al final de ese camino se logren cosas muy interesantes, pero que también van a requerir adaptaciones, cambios, mejoras, incorporaciones, incluso en los modelos de negocios que aplicaban originalmente o que tenían originalmente pensado. Un amigo mío que entrenó en el máximo nivel del deporte, en el rugby, me decía, Sebastián, para crecer hay que medirse con los mejores. Y los mejores estaban en este caso en el Rugby Championship, que era jugar contra Nueva Zelanda, Australia, y de esa forma sistemáticamente ir incorporando capacidades nuevas. Bueno, en el comercio exterior pasa lo mismo. Todas las empresas deberán salir afuera para medirse, y creo que el embajador ha dado también un dato clave, en los nichos. Nosotros tenemos que competir en nichos, en donde hagamos valer nuestras capacidades distintivas, nuestra singularidad en poder producir cuestiones que otros no producen con la misma capacidad o con la misma tecnología o con la misma fiabilidad, ¿sí?
Así que, Emma, nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, en el 2021. Agradecerle a todo el equipo. Quiero no dejar de agradecerle a Gonzalo, que ha trabajado incansablemente, Fernández Suárez, en articular con las embajadas, así que también agradecerle a Gonzalo y por supuesto a todo tu equipo, a Pablo y a los chicos que siempre han estado acompañándonos. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Nosotros también, te iba a decir Sebas, ¿viste? Para mí es un placer trabajar con ustedes, bueno, habernos encontrado en esta actividad que co-creamos juntos. Como yo siempre digo, digamos, tengo un gran respeto por la Cancillería y por el trabajo que realizan, y sin lugar a dudas, hoy los necesitamos más que nunca. Las empresas necesitan exportar. También una cosa que quiero destacar es la calidad de los expositores que hemos tenido desde el lado empresario, realmente con una apertura muy grande a compartir su experiencia y a seguir en contacto con otras empresas para también facilitar el camino y compartir esto, ¿no? Que eso también creo que es algo que necesitamos mucho, este trabajo asociativo y de vinculación. Y otra cosa también muy, muy importante, esto que comentabas de las características federal, ¿no? Una de las cosas que nos gustó mucho es que hemos tenido la posibilidad de llegar quizás a provincias, lugares, cámaras, la importancia de la difusión que nos han dado las cámaras en las provincias, para nosotros es fundamental. Así que bueno, estamos muy contentos, ya estamos planificando un 2021 y desde ya vamos a mandar una encuesta, y desde ya cualquier observación, comentario y cosa que nos quieran hacer, estamos abiertos a las mejoras, y bueno, esperemos que el año que viene sea un mejor año para todos. Así que muchísimas gracias, estamos a disposición, seguimos en contacto. Muchas gracias, Roberto, nuevamente, es un placer contar con vos y con la calidad de exposición que tenés, y bueno, y sabemos de la importancia también de la presencia de todos los embajadores y los agregados comerciales en cada uno de estos encuentros. Así que muchísimas gracias, buenas tardes en Marruecos, buenos días, buena jornada en Argentina, y nos vemos pronto. Muchísimas gracias.